Hola Fernando, ¿cómo estás vos? Espero que todo bien y un saludo a toda la audiencia también. Bien, bueno, me mencionaba esta coyuntura actual de Vaca Muerta, en buena medida, ¿no? De la industria hidrocarburífera en Neuquén. ¿Ves eso, una salida de ese peor escenario que estuvimos viendo, ni qué hablar, durante el año pasado, ¿no? Eh, Arrancamos este año con algún tipo de conflicto que estuvo afectando la producción. ¿Crees que ya esta instancia es la tónica que se viene en los próximos meses, que la pandemia abre paso a esta mayor demanda que, bueno, va a ser el motor de los próximos meses? ¿Crees que se entra en una etapa de normalización, por decirlo así? Bueno, yo creo que estamos transitando un escenario que de no haber mediado algunos hechos este, que sucedieron en los últimos 2 años, era lo que nosotros preveíamos que iba a suceder con la maduración de los distintos proyectos en Vaca Muerta. Hace un par de años decíamos que el decreto 566 en el año 2019 de alguna manera había frenado el desarrollo que estaba previsto para los distintos bloques que ya habían finalizado con la fase piloto. Y luego vino la pandemia que de alguna manera profundizó ese parate. Ahora bien, con el devenir de la pandemia también surgieron posibilidades, se buscaron o se trabajó mucho en lograr mayores eficiencias y luego de un año 2020 que fue muy complicado porque la actividad bajó prácticamente a cero o a cero en algunos meses y luego fue retomando cierto nivel y con la recomposición de la demanda, como vos bien decías, estamos transitando un año 2021 en el cual la actividad ha rebotado prácticamente a valores de prepandemia, donde la producción, tanto en lo que hace al petróleo, por la madurez que te comentaba de los distintos proyectos este, que están en la ventana de petróleo y también por el impulso que le dio el plan Gasar a todos los proyectos en la ventana de gas, nos han permitido mostrar muy buenos niveles de actividad donde gran parte del personal, o casi la mayoría del personal que el año pasado había sido suspendido, ya ha retomado sus tareas y donde los niveles de producción están en valores muy altos. En el caso del petróleo, en el mes de junio, que es el último dato cerrado, superando los 193.000 barriles promedio por día. Y en julio, que seguramente vamos a estar, cuando en los próximos días salgan las estadísticas, rondando los 200.000 barriles de promedio por día. Y en el caso del gas, que estuvimos en unos 74, 70, casi 75 millones de metros cúbicos por día de producción en junio, y en julio y en agosto, por los datos que estamos teniendo, estamos ya llegando casi a los 80 millones de metros cúbicos, con lo cual la actividad viene muy bien y esperamos que se mantenga durante los próximos meses. Ujú. Respecto de la situación del crudo, ¿no? Este impulso que está dando el mercado internacional, el precio, uno de sus mejores precios en los últimos 2 años, 2 años y medio, se habló del Brent, del crudo de referencia que para Vaca Muerta, al margen de los descuentos que se aplican internamente. Em, una pregunta que te hago tiene que ver con el futuro, digamos, ¿no? Ustedes trazan esa meta ustedes, el gobierno provincial, de 235.000, 230.000 barriles hacia finales de año. Estamos en un contexto mundial de recorte de la producción, acordada por la OPEP+. ¿Cómo crees que es el escenario posterior a la salida de la pandemia? Te pido algo de futurología, pero digo, teniendo en cuenta estas condicionantes del mercado, ¿no? Un precio importante, pero al mismo tiempo recortes de la producción que acaso le están abriendo mercados a Vaca Muerta que antes no tenía, ¿no? La exploración de empresas en el mercado mundial, producto de, bueno, de estos baches en la demanda que se han generado en el último año, año y medio. ¿Crees que es sostenible eso en el largo plazo, una vez que acaso se normalice la demanda mundial? ¿Cuáles son los pasos que tiene que seguir Neuquén para poder afianzarse en esos mercados? A ver, sin
poder definir con exactitud si ya llegamos al techo de producción de petróleo a nivel global o todavía falta algo por crecer, entendiendo que la ventana de producción de petróleo a futuro es acotada. En general, en el contexto de la transición energética se habla de 15, 20 años de producción de petróleo sostenida y luego una reducción paulatina. Yo creo que el gran desafío que tenemos como país y como provincia es lograr la competitividad para que todo el crudo que podemos producir desde nuestra provincia y de la cuenca, que tiene un alto potencial por lo que se ha demostrado en estos últimos tiempos y el nivel de eficiencia y competitividad que han logrado las actividades de explotación, lo debemos profundizar. Y básicamente es generar aquellas condiciones que hagan que el crudo que se produce en nuestro país sea igual o más competitivo que el crudo que se produce en otro país para captar esos mercados. Y un poco en ese sentido es la discusión que se viene dando respecto de un marco normativo que promueva las inversiones en la actividad hidrocarburífera y que tiene que ir en ese sentido, dar previsibilidad, permitir que los proyectos puedan financiarse, que puedan captar los capitales que hagan falta para llevarlos adelante, que se puedan exportar la producción a los valores internacionales para poder competir de igual a igual con cualquier otro proyecto en el mundo. Ujú. Aludís al marco normativo de la ley de incentivos al sector. Bueno, este proyecto que el gobierno nacional viene anticipando ya hace varios meses que va a enviar al Congreso de la Nación. ¿Estuvieron hablando con el gobierno nacional, con las empresas, también desde la OFEPI? ¿Hay algún avance importante? ¿Qué destacarías de lo que pudieron agregar, en todo caso, desde Neuquén o de las empresas, perdón, de las provincias productoras? Digo, si fueron escuchadas y creen que va a ser así, digamos, ¿no? ¿Qué tipo de propuesta crees que puede llegar al Congreso en función de esa articulación? Sí, a ver, nosotros como organización de estados productores de hidrocarburos, las provincias, en principio lo que vemos es que las herramientas que se plantearon para generar la promoción o el desarrollo de nuevas y mayores inversiones en el sector hidrocarburífero son las que la industria estaba requiriendo. En términos de niveles de exportación firme, en términos de acceso al mercado de divisas. Eh, Creo que la discusión es ver si los niveles de exportación o de acceso al mercado de divisas son los que permiten apalancar las inversiones que necesitamos atraer a nuestro país. Las herramientas son las correctas, los niveles un poco es lo que está en discusión, si un mayor nivel de volúmenes exportables y en consecuencia un mayor nivel de acceso al mercado de divisas puede llegar a mejorar esas condiciones porque, como te decía anteriormente, lo que estamos buscando es darle competitividad a la producción argentina por sobre otros proyectos que hay en otros lugares del mundo y con los cuales nosotros tenemos que competir. Claro. Y respecto al crudo también, y en materia de infraestructura ya, ¿hay algún tipo de novedad, de avance con el oleoducto hacia Chile? El gobierno neuquino, la cartera energética que conducís, el gobernador Omar Gutiérrez también lo ha planteado como un requisito muy importante para sostener estos niveles de producción, eventualmente abrirle una puerta mayor de salida al crudo hacia el Pacífico o hacia el vecino país. Hay excedentes posibles de bombeo, digamos, hacia la zona del Atlántico. ¿Cómo están? Hubo una visita meses atrás del presidente Alberto Fernández, una suerte de acuerdo con su par chileno, con Piñera, para avanzar en una puesta en condiciones de la infraestructura hacia Chile. ¿Hay avances en ese sentido? Sí, bueno, la necesidad del oleoducto trasandino surge a partir de la proyección que nosotros estamos viendo de incremento en la producción en la cuenca neuquina. Sabemos la capacidad que tenemos de evacuación
hacia Puerto Rosales, en todo el sistema que administra Oldelval. Sabemos lo que puede demandar la refinería de Plaza Huíncul, como la refinería de Luján de Cuyo, y en la medida que el incremento de producción se vaya concretando, tenemos que buscar esa salida que también hace a las posibilidades de abrir mayores mercados del crudo, como es el oleoducto trasandino. A partir de las conversaciones que hubo a nivel de la presidencia, nosotros hemos tenido charlas con la gente de la Secretaría de Energía, con Oldelval, que en su momento fue contratado para hacer el mantenimiento o la puesta en condiciones del oleoducto trasandino del lado argentino. Sabemos que desde el lado chileno ha habido avances en lo que es los trabajos que se tienen que llevar adelante para su puesta en funcionamiento nuevamente, pero sabemos que también que esos trabajos van a demandar entre 12 y 18 meses y que para eso debemos tener cierto compromiso de los niveles de producción que hagan sentido poder alcanzar los niveles mínimos de producción que requieran la puesta en funcionamiento de ese oleoducto. Ujú. De acuerdo a los datos técnicos que tenemos, se requiere un mínimo operativo del 30% de su capacidad. Estamos hablando de unos 30.000 barriles diarios que se necesitarían producir y bombear por eso ese oleoducto para poder ponerlo en condiciones operativas. Y bueno, y es lo que tenemos que ir concatenando entre los distintos sectores de la industria, entre las empresas que pueden incrementar su producción, entre los estados que tienen que fijar ciertas condiciones y entre los operadores del oleoducto para, en definitiva, poder alcanzar en un futuro la meta de exportar vía el oleoducto trasandino, ya sea tanto para la refinación en Biobío, en Chile, como para la exportación desde los puertos del vecino país. ¿Esas son condiciones macro de Argentina? Digo, ahí ¿cómo ves ese escenario? Digo, ¿qué talla más? ¿La condición económica de Argentina en cuanto a que se capten más inversiones para sostener esa aceleración o con los pozos que ya, o las inversiones que ya están previstas, los planes de inversión, bueno, esos 30.000 barriles para sostener esa demanda hacia el otro lado de la cordillera, es posible? No, yo creo que tenemos que seguir profundizando y mejorando las condiciones que brinda el país para las inversiones que requiere el sector. O sea, Ujú. no creo que con el nivel actual de inversiones, que si bien es importante, hemos retomado un nivel cercano a los 4.000 millones de dólares para este año, luego de la caída que tuvimos el año pasado. Creo que para lograr ese incremento sostenido que permita tanto cubrir la capacidad del sistema de transporte a Puerto Rosales, como para poner en condiciones o empezar a exportar por el oleoducto trasandino, hace falta acelerar un poco más y son las condiciones que me parece que la industria está esperando. Ujú. Respecto a los planes de desarrollo y los que están en etapa ya de desarrollo masivo, son 6 si mal no recuerdo, ¿no? Corregime vos si me estoy equivocando, pero entiendo que son 6. ¿Qué hay previsto? ¿Hay conversaciones, hay diálogo, hay posibilidades de que, bueno, una vez transitado este año, pareciera ser que, bueno, al menos la cuestión de la demanda entraría en una etapa de crecimiento, ya se está experimentando. Digo, ¿crees que hay chances para agregar algún tipo de algún desarrollo masivo en los próximos meses, el próximo año? ¿Que están teniendo algún diálogos con las empresas en ese sentido también? ¿Algunos que estén en piloto, que estén a punto de pasar? Sí, a ver, hay una cuestión que sí hay que tener en cuenta, que es la cuestión de la infraestructura. En el caso del petróleo, como hablábamos recién, hay espacio como para que nuevos proyectos aceleren y pasen a una etapa de desarrollo continuo. Hay empresas que están avanzando en ese sentido, han incrementado su nivel y probablemente podamos tener algún anuncio antes de fin de año en ese sentido. En el caso del gas, está un poco más constreñido, digamos, porque la capacidad de evacuación ya está saturada.
Entonces, los distintos proyectos de producción no convencional de la ventana de gas en general ya son aquellos, ya han cubierto esa capacidad, con lo cual no tenemos demasiado espacio como para poder acelerar mucho más respecto de lo que ya el plan gas permitió, y entendamos que el plan gas también tiene una proyección a 4 años, con lo cual, dada esa misma capacidad de transporte, salvo que se concreten las expansiones que se anunciaron recientemente en el decreto de necesidad de urgencia nacional, difícilmente podamos tener posibilidades de que se aceleren esos desarrollos en el corto plazo. En el caso de gas, entonces, el mejor escenario posible en, digamos, año, año y medio es, bueno, llegar a ese tope de producción y de demanda interna en los meses de mayor consumo y habilitar exportaciones en firme de mayor grado hacia el Pacífico, ¿no? Sería esa transición hasta que, bueno, este decreto que aludís vos con esa red de infraestructura, el eventual troncal nuevo que podría estar construyéndose, termine materializándose. ¿Ese sería el escenario al que podría aspirar Vaca Muerta en materia de gas en el corto plazo? Sí, en el corto plazo es tal cual lo decís, es en los meses de invierno poder completar la capacidad de evacuación que tenemos para disminuir lo más posible las importaciones, este, y en los meses de baja demanda poder sostener el mayor nivel de producción posible, o sea, que la caída estacional sea la menos posible, y eso lo vamos a poder hacer en la medida que podamos otorgar permisos firmes de exportación a los países de la región. Ujú. Te cambio de tema para hablar un poco de la generación hidroeléctrica. Estamos viendo esta cuestión climática que atraviesa el mundo, cómo está impactando en Sudamérica, cómo está atravesando a la generación, bueno, en el norte del país, en la zona de la Mesopotamia, bueno, el cauce de los ríos, las bajantes históricas. ¿Cómo crees que se estuvo gestionando esa situación? ¿Había margen para eventualmente tomar medidas previas? Digo, porque estamos viendo afectación de sectores productivos, producto de la cuestión climática, pero también hubo una demanda eléctrica que también estuvo vinculada a la generación de otras vertientes, ¿no? Con la escasez de gas también, digo, la necesidad que tuvo el país de salir a importar. ¿Qué evaluación haces respecto a cómo se estuvo gestionando esta crisis que se podría decir en la que estamos, ¿no? Vinculada al recurso hídrico? Sí, a ver, eh, la generación que se vio en los últimos meses, y que vos bien lo mencionabas por la caída, la caída, perdón, de caudales en la cuenca del Paraná, y también por problemas de abastecimiento de otras fuentes energéticas, se dio eh, en la medida que no se puso en riesgo las capacidades que tiene todo el sistema de represas que tenemos sobre el río Limay para cumplir con las necesidades prioritarias que tienen que tener, que es primero el consumo humano y luego los consumos alternativos. Entonces, cuando se llegó al nivel que, dado los pronósticos de, de lluvias y de nevadas que tenemos y hemos tenido en el invierno, para poder luego reponer esa cantidad de agua a los distintos embalses, la autoridad de Cuenca es la que determinó, por su declaración de emergencia, limitar la generación eléctrica. ¿Para qué? Para poder recomponer esos niveles que por la escasez hídrica que estamos teniendo no se podían recomponer si se mantenía la generación hídrica desde el complejo Comahue para los próximos meses. Entonces, un poco la medida entendemos que es temporalmente acertada, porque lo que permitió es, mientras se pudo, generar energía hidroeléctrica desde todo el complejo Comahue, y para los meses siguientes, dada la escasez hídrica, se trabajará en ir mejorando los niveles de las distintas represas. Alejandro, te hago una última y desde ya agradeciéndote el tiempo.
¿Crees que este escenario también le plantea una posibilidad al gas, digo, en periodos en los que usualmente tiende a bajar la demanda doméstica, esto de que haya menos generación hidroeléctrica, ¿le puede abrir alguna puerta a Vaca Muerta, a la cuenca austral, digo, durante los meses más cálidos? Digo, para Sí, generación, ¿no? Para el gas de generación. sí, sí, sí. A ver, en la medida que no haya fuentes hidroeléctricas que tienen un costo menor a otras fuentes de generación de electricidad, por supuesto que el gas es la siguiente fase en términos de costos y también de ser más amigable con el ambiente, con lo cual, en la medida que la generación de otras fuentes para los meses que vengan esté comprometida, por supuesto que el gas va a ser la mejor alternativa para cubrir la demanda eléctrica en el país. Alejandro, muchísimas gracias por tu tiempo, por la charla, por la posibilidad de hacerte estas preguntas y bueno, conocer de primera mano tu mirada respecto bueno, a lo que estuvo pasando en los últimos meses en Vaca Muerta, en el sector energético en general. Seguramente te vamos a volver a convocar para poder tener esa mirada tuya en el del día a día respecto al sector energético. Muchas gracias por estar en Plus Energético también, Alejandro. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y quedamos en contacto para cualquier momento. Muchísimas gracias.